Hola, buenos días. Soy Kelly, él es Tavo y estamos con otro episodio de Voces Misioneras. Hola Tavo, ¿cómo estás hoy? Bien, muy bien. Me quedé pensando en el buenos días, puede ser buenas tardes, buenas noches. Bueno, pensé que era Depende del general. tiempo. Sí, depende de cuándo estén escuchando este episodio. Buenas, voy a Pero decir. sí, es más general, más general. No, pero bien, bien, contento. Se siente como que estamos empezando la temporada 2, aunque no tenemos temporada, pero tuvimos una pequeña pausa, así que emocionado por seguir Así con las es. entrevistas. Creo que ha sido súper lindo. Hemos escuchado de gente de todas partes de América Latina. Hemos escuchado de jóvenes, de más maduros, de parejas, de solteros. Del Así que Caribe, un poco de todo. Del- ¿Eh? del América, Caribe sí, también. discúlpame, de América Latina y el Caribe, es cierto. Y Muy bien. bueno, van a venir más episodios en inglés para incluir más a nuestra gente del Caribe. Así que ahí vamos, ¿no? Sí, a full. Y y los anfitriones mejorando un poco. No, eso se lo debemos por ahora, Ok, pero la clave del podcast son los invitados, siempre son los así invitados, es. así que es Mejor que más, sea así. sí, Hablando de invitados, hoy tenemos una invitada. Ella viene del centro de América, pero ha pasado tiempo en otro país igual. Hoy tenemos el gusto de hablar con nuestra amiga Katy Mendoza de Costa Rica. Bienvenida, Katy. Hola, ¿cómo están? Acá todo bien. Con Qué lluvia, un bueno. poco de lluvia, pero bien, por dicha. ¿Empieza ahora la temporada de lluvia en Costa Rica o está terminando? No sé, No no sé sabemos. cuándo Ok. termina. O sea, espero, espero que termine ya. Creo que en diciembre ya deja de llover en las tardes, entonces, bueno, pero bueno. creo que Bueno, esa frase define octubre, noviembre, no sé cuándo va a Ajá, parar de llover, no sé cuándo sí, termina. no, no, Sí, no, es un montón, pero bueno. Acá, todo bien. bueno, los argentinos dirían que es un buen día para un mate y una torta frita. Ay, qué rico una Así torta que, frita. Igual nunca ok. aprendí a hacerla. O sea, solo las comía, no las, pero 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 ahí bueno, estamos fast forward en tu historia, así que vamos a empezar del principio, ¿no? dale, perdón, Ok, perdón. no, está bien. Así que, como saben, tenemos las mismas preguntas a todos los invitados y empieza con contarnos algo de tu infancia, cómo era, qué recuerdos tienes, dónde naciste y esas cosas. Bueno, yo soy de Costa Rica, nací en San José, y nací, bueno, ya tengo 30 años, entonces ya nací hace ya un tiempito. Y nada, siento que siempre fui como una persona muy amiguera, muy de estar con mucha gente y cosas así. Me encantaba porque en mi barrio donde yo vivía habíamos muchos de la misma edad, entonces siempre, todas las tardes, a las 5 de la tarde, o sea, salíamos y teníamos nuestros tiempos para jugar y todas esas cosas. Qué lindo. Y nada, o sea, tengo una hermana, soy la hija menor, entonces también eso explica muchas cosas en mi vida. Pero eso, Coco. Bien, bien. Eh, Ujú. se me Adelante. ocurrió, sí, no, perdón, 5 de la tarde a esa hora más o menos para de llover. Es que Eh, yo no sé, o sea, porque yo me acuerdo, tengo esta memoria, o sea, o este recuerdo en mi vida que o sea, después del colegio, después, no, más que todo después de la escuela, nos reuníamos en la esquina de mi casa y no sé, jugábamos, andábamos en bicicleta, jugábamos la anda, jugábamos escondido, pero yo no recuerdo la lluvia en todo eso. Entonces, probablemente sí, o sea, si llovía no salíamos o cosas así, pero nada, o O sea, salieron ahorita igual y sí, igual de felices. probablemente. Ajá, o sea, porque Ujú. tengo recuerdos de veces que llovía y yo era de las personas que siempre, no sé, todas las imágenes de los niños en la lluvia y después enfermos, esa era yo, o sea.
que le encantaba la lluvia. Ahorita no me gusta para nada, pero bueno, son cosas que pasan. Katy, ¿cómo y cuándo fue que comenzaste tu relación con Dios? Bueno, Costa Rica, acaba la historia, voy a tratar de sintetizarla. Costa Rica es un país católico, entonces yo crecí con la idea de quién era Dios, quién era Jesús y todas estas cosas. Y en el 2008, o sea, por curioso realmente, fue que una amiga estaba yendo como a un grupo de jóvenes cristianos, yo no sabía eso, y yo empecé a ver como un cambio en ella. Entonces, yo de curiosa y también porque me estresaba que los sábados ya no era el tiempo con mi amiga porque ella se iba a esta reunión y demás. Un día estábamos nosotras reunidas y me hace, bueno, me voy a ir para GAPS, que así se llama el lugar en donde yo conocí a Cristo, que significaba guiados y amados por el Señor. Y entonces empecé a ir y era un ambiente súper lindo, eran adolescentes de la misma edad, de la misma zona. Y al inicio, reitero que yo era una persona muy amiguera, entonces yo dije, bueno, los sábados ya tengo que hacer, tengo un grupo, y ahí empezaron a hablar cosas de Dios y yo decía como, ok, todo bien. Y después, conforme fueron pasando los años, eso fue como por ahí de julio, si no me equivoco, y conforme fueron pasando los meses, perdón, yo me empecé a dar cuenta que ya no estaba yendo más a ese grupo. O sea, obviamente sí iba por mis amigos, pero también me estaba interesando más lo que me estaban hablando. Y me acuerdo que en un campamento, en una zona muy linda acá de Costa Rica, que si en algún momento tienen la oportunidad de venir, pueden ir a esa zona, es una zona cafetalera, y es hermosa, que se llama Savedre, que es en San Gerardo de Ota. Hay un campamento muy conocido ahí, eh, que se llama, ay, se me olvidó el nombre. Bueno, es el campamento de Savedre, ajá. Y nada, nosotros fuimos, yo en diciembre, y me acuerdo que estábamos hablando de la persona de Jesús. Y en una noche, que fue la mejor noche que yo he tenido en mi vida, porque ha sido como salimos, era montaña, clima fresquito, pero no con lluvia, o sea, el cielo totalmente despejado y con un montón de estrellas. Yo me acuerdo que yo en ese momento dije como, Dios, quiero realmente tener como una relación contigo, o sea, personal, y quiero que dirija mi vida. No sé cómo nos va a ir. Me acuerdo que algo así hablaba y nada, o sea, fue confiar totalmente en él. Y me acuerdo que en ese campamento, una de las cosas que hacíamos se llama como el salto del ángel o el salto de fe. Y era como que vos te ponían un arnés, igual yo no sé cómo uno hacía eso siendo adolescente. Te ponían un arnés, subía a la cima de o sea, a la cima de un árbol y se tiraba. No. Y entonces yo dije, sí, acá yo no confío en Dios, o sea, chao. Entonces, sí, siempre todas mis historias tienen algo que ver con aventura, entonces mi historia con Dios fue también eso. Entonces, a partir del 2008 fue que empecé a tener una relación personal con él y ha pasado todo un proceso en donde poco a poco también he ido como conociéndolo más, o sea, y confiando y teniendo muchísimo más, o sea, más confianza en él, pues. Entonces, eso. Ujú. ¿Y qué decía tu familia? ¿Compartías con tu familia de ese cambio o ese encuentro con el Señor? Y siempre las personas que son más cercanas son las que es más difícil cuando uno hace esos cambios. O sea, no sé, con mi hermana nos llevamos 5 años y éramos, o sea, éramos perros y gatos totalmente, pasábamos peleando siempre. Y creo que ellos fueron viendo un cambio en mí, o sea, ellos aceptaban. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a ese grupo, o sea, esta amiga que me llevó como a este grupo es una amiga de la infancia de toda la vida. Entonces yo decía, si esta amiga iba, mis papás estaban tranquilos porque era como una buena influencia, en cierto Mm. modo. Entonces ellos empezaron a ver como que me estaba haciendo bien y respetaban eso. Mis papás siempre han sido mucho de respetar las decisiones, ellos son creyentes, este, pero nada, o sea, como de respetar mucho las decisiones que tanto mi hermana o yo hemos tomado. Entonces,
en el momento era en qué se está metiendo, pero después fue como, ya no tenían otra, no era como que, no, o sea, no me dijeron nunca no vas a ir, sí cuando me castigaban o algo así me decían, bueno, hoy no hay gaps, ja, pero eso, Ujú. y poquito. No, por curiosidad, que no había recordado esa parte de tu historia, pero ¿y cómo es que tenés un encuentro con Cru y empiezas esa parte de tu vida con Cru o tu llamado a servir? Ujú. Bueno, conforme fueron pasando los años y demás, s- esta organización no era una iglesia, entonces fue también buscar una iglesia en donde congregarme, en donde crecer y todas estas cosas. Y por ahí o sea, pasé por varios lugares y en el 2012, yo empecé a ir a una iglesia que justamente habían varias personas que iban a CRU, que eran staff o coordinadores de CRU. Y hay una amiga en específico que se volvió una de mis mejores amigas, Dané, que ella siempre me invitaba a todo, o sea, no había cosa que yo no me invitase, pero yo decía, ay no, o sea, yo en ese momento yo ya estaba en la universidad, todas estas cosas. Algunas cosas sí le decía que sí, pero ellos hacían ministerio en la universidad, más que todo hacían ministerio en la Universidad de Costa Rica. Acá hay 3 universidades públicas grandes, que es el Tecnológico, la Nacional y la de Costa Rica. Y Dani estaba justamente en la de Costa Rica, que yo no estaba ahí, pero muchos de mis amigos sí estaban en esa universidad. Yo estaba en otra universidad en ese momento. Y me acuerdo que Dané siempre me decía como, venga, venga, y una que otra vez yo le decía, sí. Y justo me acuerdo que fui a una cosa de Indígitos, que luego ya esa es otra historia que podemos contar contado, que nos dimos cuenta. eh, y me pareció interesante como lo que hacían hasta ahí. Me invitaba a los me invitó a Agora, me invitó a solo uno, nada, o sea, no lo lograba. Contar qué es, para la gente que no, acaso no sepa, qué es Agora, qué es solo Sí, uno. esos fueron como congresos bastante grandes a nivel latinoamericano. El primero fue solo uno, o sea, los que me invitaron, que eso fue en Panamá, que literalmente estaba a la par del mío. Y yo en ese momento estuve a punto de ir, pero en ese momento decidí llevar un curso que se llama Perspectivas, que Ujú. es, entonces, no se pudo en ese momento. Y ya para ahora, que fue 2018, 2017, creo. Ajá. 18. Sí, Por ahí, ahí. por ahí. Nada, tampoco fui y demás. Y no, o sea, yo siempre pensaba un poco como que Cruz solo era él y ministerio en las universidades. Este, yo estaba en otros ministerios en ese momento, estaba en ministerios con otras organizaciones que eran con personas que estaban en situaciones vulnerables o hasta en prostitución o cosas así en la calle, entonces apoyaban eso, pero de Cruz solo pensaba que era como que iban a las universidades y ya. Y me acuerdo que una vez en el 2018, 2018 yo estaba trabajando en una agencia de comunicación, yo soy periodista de profesión. Estaba trabajando en una agencia, en ese momento empecé a orar, o sea, desde que yo empecé a tener una relación con Dios, yo sabía que tenía como esto de querer, o sea, siempre en mi profesión, que fue periodismo y comunicación, yo quería utilizarla para acercar a más personas para Cristo. O sea, traté con otras organizaciones en otros momentos, no soy yo, y yo decía, bueno, o sea, por ahora, dime, voy a seguir formando en mi profesión, todas estas cosas. Estaba en esta agencia y empecé a tener como esto de dar un siguiente paso, de dar un salto de fe, como ese que contaba al inicio. Y me acuerdo que acá viene otra aventura. Con Dané, un día para su cumpleaños en el 2018 habíamos quedado con que íbamos a saltar de parapente. A mí me dan miedo las alturas, pero me gusta más la adrenalina. Entonces yo dije, bueno, ok, todo bien. Y para ese momento también, a mí, o sea, ya había terminado
de trabajar, o sea, había salido del lugar en donde estaba trabajando y estaba como en ese momento de cuál es mi siguiente paso, o sea, sentía que Ujú. tenía que dar un siguiente paso, pero no sabía qué. Entonces en eso, Dané me dijo como, ay, no sé, si vos podés, ya que no tenés un trabajo, hay una actividad o una capacitación de Jesus Film que es sobre cortometrajes. Y yo me acuerdo que íbamos en el carro, en el auto, y la volví a ver y yo no sabía que eso hacía Cruz. O sea, en todos estos años, tal vez sí me lo dijo, pero yo nunca le puse total atención a lo que me decía en ese momento. Y en todos esos años yo no sabía que había algo específico en el área digital o en el área de comunicación dentro de Cruz o cosas así. Y nada, yo le dije como, sí, sí, me fijo. Ahí podemos ver, no sé qué. Eh, nada, salté de parapente y eso no sé si alguna vez lo han hecho. Si no lo han hecho, los invito a que lo hagan Muchas gracias. porque es hermoso. Pero nada, o sea, como que vos tenés que estar en la cima de una montaña, tenés que correr, va una persona, el guía atrás tuyo, tenés que correr, si no salen rodando los dos. Y en un momento, cuando voy a saltar, el señor me hace como, bueno, no te sentes hasta que estemos en el aire. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasa si me siento? Todo esto y empecé a paniquear. Y en eso, los primeros fueron 20 minutos. Los primeros 10 minutos pasé gritando y diciendo, bájeme de aquí, no sé qué, o sea, no estaba disfrutando las cosas. Fue ahí en Punta Arenas, una zona que es de playa del Pacífico de Costa Rica. Y ya los 10 minutos restantes fue cuando logré apreciar todas las cosas. Fue cuando, o sea, yo siempre digo que eso fue salir de mi zona de confort y realmente confiar en quien me estaba guiando. Y yo hago esa alusión con Cruz porque fue totalmente salirme de mi zona de confort y el momento en el que hice ese, el parapente, fue cuando me hablaron un poco sobre todo esto lo digital, que había algo más sobre Cruz y demás. Y me acuerdo que cuando ya estábamos tranquilas en la playa, tocando la arena, nada de altura, nada de cosas así, yo le volví a preguntar a ella como, y contame más sobre eso. O sea, porque me volvió otra vez como ese pensamiento de, o sea, no lo dejé ir. Y nada, después de eso, acá estuvo la oficina regional de Latinoamérica y el Caribe durante mucho tiempo. Y en ese momento fue como, bueno, hablemos. O sea, solo vamos a hablar a ver qué puede pasar. O sea, yo no sabía mucho de las cosas. Y me acuerdo que me fui a tomar un cafecito con Lauren, que era junto con Jeff, eran uno de los que estaban a cargo de comunicación. De comunicación era, sí. Ujú. De la, ajá. Es- y fuimos a tomar cafecito y en eso Lauren me dijo, bueno, hay dos opciones. O sos voluntaria o sos staff y tenés que levantar, o sea, levantar como sustento, todas estas cosas. Y yo le dije como, o sea, voluntaria no sé si voy a hacer porque si consigo un trabajo y no sé si me va a dar el tiempo. Y staff no es una decisión, o sea, o ser coordinadora a tiempo completo no es una decisión que puedo tomar a la ligera. O sea, tengo que orar y tengo que pedir mucho consejo en ese sentido y ver si es algo de Dios o es algo mío realmente. Y nada, me acuerdo que eso fue como para estas fechas, más o menos. No, para noviembre. Sí, estamos en noviembre. Sorry. Y nada, me pasé como todo ese tiempo orando, pidiendo consejo. Justo en diciembre fui a hacer un voluntariado ahí, donde habían varias personas eh, que me conocen a mí o sea, de toda mi vida, desde que conozco de Cristo. Uy, se fue la luz. Ya, ¿hasta dónde quedé? Bueno, sí, ya. Entonces, empecé a hablar con diferentes personas que me conocían desde hacía mucho. Y me acuerdo que un pastor en específico me hace como, Papi, ¿qué otra cosa más estás esperando? O sea, si ya todas las preguntas que tenías, ya fueron
sea, ya tuvieron su respuesta, porque él lo estás alargando tanto. Yo decía como, ay no, porque me da mucho, o sea, me da como intriga, me da temor, o sea, como dar ese salto y después al final sí que era algo de Dios, que fue algo superorado, fue algo que lo hablé con personas que reitero, me conocían desde hacía mucho tiempo y que me conocieron en varias etapas de la vida. Entonces, di ese salto de fe, o sea, siempre yo le he puesto eso, como dar un salto de fe. Y empecé o sea, ya después de eso, recuerdo que tuve una reunión, primero fue con vos, Kelly, si no me equivoco, que también fuimos a tomar cafecito. Siempre el café va de por medio. Hay Y, ciertos patrones ajá, acá. sí. Y eso me acuerdo que me reuní con Tado y con Jeff, y eso fue en enero del 2019. Y ya empecé en el 2 de febrero del 2019, empecé a, a servir con Cruz. Qué bueno. Eh, sí, me acuerdo que el primer contacto que tuvimos con vos fue a principios de diciembre y medio que yo te dije, bueno, orá, pensalo. Creo que fue después de esa vez que te reuniste con Lauren y yo te dije, pensalo y si, bueno, después en un mes o en enero todavía seguís interesada, podemos ver. Y cuando volvimos a hablar en enero o febrero, no me acuerdo, estabas re decidida, así que me llamó la atención eso, que como que estabas muy, muy convencida y pasaba el tiempo y no es que era algo, una emoción o algo, sino seguías ahí muy, muy interesada. Eh, Katy, ¿qué has aprendido de Dios en los tiempos difíciles? A confiar plenamente. O sea, yo en muchos sentidos digo como, o sea, me acuerdo que hay algo que me dijo una persona cuando yo me bauticé, decía bastante, me dijo, no penses que a partir de ahorita todo va a ser color de rosas, van a venir momentos difíciles y, y mucho, o sea, siempre me queda eso, porque él me dijo, van a venir momentos difíciles, pero ahora vos tenés a un Salvador y ahora vos tenés en quien confiar y una esperanza más. Entonces, en los momentos difíciles que, nada, supongo que ahorita vamos a hablar de eso, ahorita, de la nueva etapa o la reciente etapa en la que estuve, y ha sido confiar plenamente en Dios, de que hay muchas veces que yo no sé el porqué de las cosas, pero es Él quien me está guiando y si yo también confío en que Él iba a guiar mis pasos, o sea, entonces tengo que confiar plenamente, no solo de palabras, sino decir como, ok, vamos con todo en ese sentido. Entonces, a confiar en Él, a estar en su presencia, a descansar también en Él. Entonces, eso también ha sido parte de lo que he aprendido. Así que bueno, en el 2019 es que entraste a trabajar con Cruz y de ahí tuviste otra aventura y decidiste ir a Argentina, ¿no? Sí. A trabajar. ¿Podés hablar un poco de cómo llegaste bueno, esa oportunidad, cómo llegaste a decidir a ir un tiempo ahí? Ujú. Bueno, sí, el 2019, yo me acuerdo que estuve y fui parte del equipo de estrategias digitales y comunicaciones para CRULAC. Ahí entendí todo. ¿Te escapaste Me capé. de un líder? No. El líder era Tavo para... Sí, es un poquito, no mentira, los dos son. Sí, Perdón. no, pero sí, o sea, como en el 2019 al 2020 me acuerdo que estuve como full con el equipo de estrategias digitales y comunicaciones, en donde, bueno, Tao era el líder en ese entonces. Y para el 2020, o sea, yo me acuerdo que yo inicié el 2020 totalmente con una idea diferente, o sea, no sé, digamos,
teníamos diferentes proyectos y demás, pero ¿qué pasa? Pasa, Identifica. ajá, pasa pandemia. Y yo creo que eso fue como un quiebre en todo el sentido, o sea, fue como reajustar todas las cosas. De hecho, también para el equipo, nosotros íbamos de a poco como trayendo todo lo digital, o sea, las capacitaciones, las diferentes cosas que hacíamos, y en un momento a otro era como, estábamos sobredemandados, por todas las cosas que había que hacer, porque era como trasladar todo el ministerio ahora a algo digital. Entonces, em, me acuerdo que en el 2020 ya, nada, como que empecé a sentir de que dar un siguiente paso. Pero ¿qué pasó? No sabía porque todos estábamos encerrados. Bueno, en Costa Rica tampoco fue tan fuerte la pandemia, o sea, sí fue fuerte, pero en comparación con otros países, nosotros teníamos una que otra libertad y demás, pero toda la dinámica cambió totalmente, cambió la dinámica del equipo y todas las cosas. Y me acuerdo que en un momento fue como, bueno, ok, ¿qué otra cosa hacer? Eh, el- Se me olvidó un dato bastante interesante o bastante importante en esta historia, y es que es un dato curioso, no sé, tal vez, pero es como que todos los 31 de diciembre yo me siento como a escribir, o sea, y hacer preguntas y tener este tiempo con Dios de, o sea, qué es lo que se viene el próximo año. Y yo me acuerdo que yo estaba en la playa, siempre en la playa, estaba pasando año nuevo en la playa, y me acuerdo que una de mis preguntas era como, Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si es seguir con Cruz, si no, o sea, como yo siempre fui consciente de que Dios me llamó o sea, a utilizar como también mi profesión, mi vida para el servicio de Él, y que por un momento me estaba, o sea, por una etapa, no sabía cuánto tiempo iba a ser con Cruz, pero era mi lugar en donde estar. Entonces siempre fui como muy Ujú. consciente en pedirle como guía a Dios para ver qué hacer más. Y me acuerdo que hice esa oración, hice otras oraciones que después se fueron respondiendo, pero bueno, esa oración en particular, pasa pandemia, cambia totalmente como todas las cosas, y empieza a resurgir ok, tal vez es tiempo también de poder ir más allá de lo que estás haciendo. Y sale la oportunidad de poder servir en otro país, que también con Cruz se puede hacer eso y demás. Entonces yo era como, ok, bueno, sí, voy a otro país, pero ¿a cuál? Casi que todo mi equipo se estaba yendo a México, y yo no sentía que era México, o sea, no sentía que era mi lugar. Nunca he ido a México, pero no sentía que era el lugar en donde Dios me estaba llamando. Y entonces, nada, como que poco a poco iba tachando y demás. Y paralelo a eso, amigos de Argentina me empiezan a pedir ayuda para las reuniones de vía estudiantil o del movimiento estudiantil en Argentina, en dos áreas, en Buenos Aires y en Santa Fe. Entonces, nada, como que no había mucho que hacer en pandemia, entonces yo dije como, oye, me uno a las reuniones, ya que me invitaron y les estoy, o sea, y todo esto. Eh, y poco a poco, o sea, yo me acuerdo que yo empecé y normal, tranquila, uniéndome a una reunión de Argentina con gente que ni conocía, cosas así, con los chicos del ministerio estudiantil. Y después, no sé, como que el tema de Argentina fue surgiendo más, o sea, como, pues yo fui sintiendo como que este era el país. Eh, yo cuando estaba en la universidad, por poco y me gano una beca para irme a Argentina, y lo único que conocía de Argentina en ese momento era que tenía una provincia que se llama Mendoza, como mi apellido, que yo sabía que yo quería ir porque me llamo Catherine Mendoza y quería estar en Mendoza. Em, Nada, como que estaba Buenos Aires, que tenía muy buenas universidades en comunicación, y después cuando conocí a Cabo, o sea, como que supe un poco más de Argentina, pero no tenía mucho, o sea, no tenía como nada por qué Argentina. Pero nada, después de eso me acuerdo que hablé con ustedes, y Tavo me dio varias opciones de países. Cuando yo le dije como, ay, bueno, esto, me dijo 3 opciones de países y ninguna de esas era Argentina. O sea, y yo, y bueno, Tavo, pero es que creo que más bien o sea, siento como que es Argentina el lugar y todo. Ah, mira vos.
Este, y en eso, nada, o sea, como que me dijo lo mismo. Eso fue en junio, más o menos, sí, fue en junio del 2020. Me dijo, tómate un mes para estar orando y pidiendo consejo, a ver si realmente esto es de Dios o es algo como que solo porque vos querés o cosas así. Entonces, yo muy diligentemente me tomé ese mes, o sea, ponerle que nos reunimos un 17 de junio y el 17 de julio nos volvimos a reunir y durante todo ese mes yo estuve hablando con personas diferentes, o sea, tengo como un diario en donde fui escribiendo todas las preguntas, todos los pensamientos que tenían eso, todo lo que la gente me decía también, lo que Dios me estaba hablando a través de leer su palabra, a través de lo que la gente me decía y todas estas cosas. Y más como que alejarme de no ir a Argentina, como que todo iba formándose para ir. Y entonces, o sea, hablé con Tao y le dije, y creo que sí es Argentina. Y entonces, ya después de eso, pasó lo que tuvo que pasar. Tuvimos que hablar con diferentes personas, ver cómo hacer todo eso, pero reiteremos que estábamos en pandemia. Entonces mi idea era, no sé, llegar en febrero del 2021, pero allá en Argentina las cosas con la pandemia fueron bastante fuertes, las restricciones. Entonces fue todo un proceso. Llegar, fue bastante el proceso. Pero sí, llegué el 1 de octubre del 2021 a Argentina y estuve durante 3 años allá sirviendo en el ministerio local con el equipo de Cruz Argentina. ¿Estás recién hace un mes Sí, de vuelta en Costa Rica? sí, Sí, llevo un mes. apenas. Entonces, sí, acá ahorita estaría en primavera con mucho sol, porque según lo que me dicen es como que no está haciendo tanto primavera, sino que más que todo verano. Pero sí, entonces llegué, creo que como el 25 de septiembre acá, algo así, a Costa Rica, pues. Bien. Bueno, quedó bien en claro que yo no te sobrevendí ni te empujé a Argentina, sino que eh, era algo que Dios estaba trabajando en tu corazón y sí. Tengo que corregirte. Creo que te di 3 opciones y la tercera era Argentina. No, no, ¿No? no, Ah, era México, Brasil, Colombia, ¿no? sí, Algo así. eran esos tres. Ahora Ah, contaste los que no. sí. Solo quería resaltar que Katy rechazó esos 3 países. Ahí quedó. Pero, y puedo ir a conocer, pero, Sí, bueno, quién sabe. pero sí. No, para mí era muy importante que, o sea, ayudarte con objetividad, ¿no? O sea, yo sabía, eh, y vos siempre hablabas mucho de los proyectos misioneros y eso es algo que Argentina hace de manera Ujú. espectacular, así que Sí, me alegro tanto que, sí, parte también, digamos, lo de Argentina, que eso se me olvidó, era bastante importante, era como que yo decía, no sé, también poder ir a un equipo, formar parte de un equipo local en donde también haya mucha historia. Este año se celebraron los 60 años de Ministerio en Cruz Argentina, bueno, 61. Este, y también tienen o sea, el proyecto que tiene con Fundación VAS, que son proyectos sociales que se van al noroeste argentino. Era algo que cuando a mí me lo contaron, yo dije, uy, yo quiero ser parte de esto. O sea, quiero ir, al inicio era solo ir una semana, o sea, mi plan era ir una semana, la semana del proyecto, no irme 3 años, pero bueno, así Dios hace las cosas. Entonces sí. bien. Eh, bueno, tenemos una pregunta que es, ¿cuáles son algunos de los mejores recuerdos de tu tiempo en el ministerio? Eh, pero también tenemos una pregunta que dejan nuestros invitados y vamos a pedirte a vos también que formules una pregunta para quienes van a ser los próximos invitados. Que a todo esto creo que los conocéis, lo conocés muy bien, pero no te puedo decir quiénes son. Eh, Ya me imagino quiénes son. pero Si son ellos, ajá.
Eh, Ya fue bueno, publicado, de hecho, así que, eh, ¿no? no, 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 Ah, no, no. Bueno, en fin. Eh, sí, ¿quién era? pero la pregunta que nos dejaron nuestros últimos invitados se parecía mucho a esta y tiene que ver con lo siguiente. Si pudieras elegir imágenes de tu recorrido como misionero, al estilo Solarium, ¿no? Ujú. ¿Qué tres imágenes mostrarías? Digamos, ¿qué fotos y por qué? Bueno, yo llevo ya 5 años, casi 6, estoy ya nada en los 6 años de servir con Cru. Este, la primera que pondría, o sea, serían 3 imágenes, si las tengo claras. La primera que pondría sería una que nos tomamos al equipo de estrategias digitales al día siguiente que yo inicié, que fue ahí en un cafecito que quedaba por la oficina, la primera oficina en donde estábamos. Entonces ese fue como el inicio de todo, digamos, como, o sea, para mí fue como aprendí un montón de ese equipo que éramos total, o sea, sí, todos éramos de diferentes países, ¿no? Era Salvador, Estados Unidos, bueno, habían 2 de Estados Unidos, 3 3 de Estados Unidos, uy, ¿cuál más? Nicaragua, Costa Rica, Argentina y ya, ¿verdad? Yo creo que esos son. Este, pero realmente como que trabajábamos, o sea, como con todos a nivel latinoamericano, era una red súper bonita. Pero con ese equipo aprendí un montón, peleamos un montón, crecimos un montón, y tuvimos proyectos muy lindos, que yo nunca me imaginé cuando yo decía esto. Para mí fue una respuesta a muchas oraciones poder encontrar un equipo en el cual me podía desarrollar a partir de la profesión que yo tenía de la comunicación, que a mí me encanta, o sea, es algo que Dios puso en mi corazón de que me encanta como todo lo que significa la comunicación y demás, y el poder tener un equipo que tenía como la misma visión de utilizar esas habilidades para el reino, para mí fue súper lindo. La siguiente imagen, uy, qué difícil. Este sería, ah, sería una imagen que tomé el año pasado. Tuvimos el Tuvimos la premier de la película Jesús en idioma wichí, que los wichí es una zona indígena de Argentina y yo tuve la oportunidad de ser parte del equipo que fue a presentar la película a una de las comunidades. Entonces, nada, Mm. fuimos a esta que en La Impenetrable Formosa. Fuimos, no sé, éramos tal vez 10 como muchos del equipo, tal vez menos. Y fue hermoso porque al inicio nosotros estuvimos con una capacitación con las personas quienes ayudaron a la traducción, al doblaje, perdón, de la película. Son personas que vivían en esta comunidad. Y entonces, en ese momento, como pudimos conocerlos, pudimos entrevistarlos y demás, pudimos conocer a la persona por la cual se hizo esta película, este doblaje, una de las razones, que se llama Manuela. Es una señora que cuando intentaron hablarle de Jesús, no sabía quién era, o sea, no le podía entender porque no hablaba español. Eh, y otro niño le dijo a los misioneros que trataron de hablarle como, ¿por qué Dios no habla wichí? Entonces, por eso fue que se inició todo el doblaje y demás, y sé que ahorita también se está haciendo otro doblaje. Y nada, cuando nosotros fuimos ahí a a la Impenetrable Formosa, esta comunidad, pensamos, no sé, que íbamos a proyectar la película y tal vez iban a llegar 10 personas. Ya, nada, queda todo lejos. O sea, y no, llegaron más de 1000 personas. Este, y era como, o sea, nosotros claramente no entendíamos nada de lo que estaban hablando, pero obviamente las imágenes sí las conocíamos. Y hay una imagen que yo tomé, que es una de mis imágenes favoritas, que es como la proyección y el montón de gente viendo la película, y el cielo estaba súper estrellado, o sea, estaba súper lindo como Mm. todo. Entonces, fue como algo que totalmente como calado en mi corazón. Y la última imagen,
que son muchas. Em, y podría decir como cuando llegué a Argentina. O sea, es que está entre dos. O sea, fue un proyecto que tuvimos en Costa Rica, que era como un proyecto misionero digital que me encantó, pero también está como el primer día que toqué eh, suelo argentino y todo lo que conllevó eso. O cuando me estaba yendo ahorita, digamos, pueden ser 3 imágenes, 5 imágenes, no están. Muy buenas imágenes. Yo estoy pensando, va a decir una taza de café, una playa, una montaña. Nada, eso lo resumo Muy Costa bien. Rica. Yo estuve preguntándome si ibas a elegir esa foto del proyecto misionero del domingo, Mm. esa que alguien nos sacó, que estamos el equipo reunido, pero no. Ay, Era, era para una resolución de conflicto, pero todos pensaron Oh, que era para, estábamos orando juntos, no sé qué. por eso digo, es un equipo con el Bueno, que sí, crecimos mucho, o sea, todo, fue re todos. bueno, todo. Sí, conversaciones cruciales, gente. Sí. sí. Bueno, si tenés las imágenes, después pasalas y nuestra productora Sí. ejecutiva puede ponerlos acá, pero no, buenísimo, muy bueno el recorrido, sí. Y una pregunta, Katy, que te gustaría dejar al próximo invitado, invitada o invitados. Qué difícil cuando uno está al otro lado, digamos, usualmente, ajá, Ujú. sí, es muy difícil. Este, Pensar en una pregunta que a vos te gustaría contestar. y ese silencio incómodo, silencio incómodo. Em, Tal vez, ¿qué le dirían a personas que están como dudando en servir a tiempo, o sea, servirle a Dios a través de su profesión? O sea, porque a veces siento como que las personas, no sé, como que tienen esto de que si solo están en un trabajo, en una empresa, no pueden servirle a Dios. Entonces es Mm, como algo por ahí. Mi profesión es de hacer Ok. preguntas y no, en este momento no se me ocurre uno, pero algo relacionado a eso, está digamos, como, bien, los nervios, los nervios. ajá. Estás del otro lado, Estoy del estás del otro otro lado, yo lado. siempre he estado del lado de ustedes, entonces, ahí se fue la Claro. luz, pero bueno, acá estamos. Pero sí, sería como, ¿por Igual. qué no? ¿Qué es lo que te detiene a servirle a Dios a tiempo completo? Eso puede. Mm. Con tu profesión. Ujú. O tus habilidades o cosas así. Sí. Sí. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Katy. Lo he disfrutado mucho. Ha sido, la verdad, un gusto y un placer haber servido con vos y también, ¿no? Que tuvimos la chance con Kelly y nuestra familia de vivir por casi 3 años en Costa Rica, un hermoso país y la verdad aprendimos, como vos decías, aprendimos un montón durante ese tiempo y a menudo hablamos de Costa Rica con nuestra familia, con nuestros Ya hijos. entendí, Sigo extrañando el sabor de la tortilla. eso es lo que puedo decir. Mm, Ya entendí el tema de la carne asada y el asado. O sea, hace poco fui a una carne asada acá que es mi infancia, digamos. Pero ir a Argentina me dañó las carnes asadas. O sea, me Ajá. dañó De totalmente. hecho, Me dañó mi experiencia. todavía me acuerdo la primera vez que llegaste a un asado y me pediste que te caliente unas tortillas, ¿no? Sí, porque acá hacemos como gallitos. Entonces, sí, buenísimo. ¿Para qué? sí. Pero bueno, sí, ahorita ya no Pero bueno, ya disfruto esas cosas gracias a Argentina. Mm, sí. Bueno, gracias por haber aceptado la invitación, lo disfrutamos mucho. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Voces Misioneras y los esperamos por ahí. Hasta Gracias. luego. hasta la Chao. próxima. Gracias.